Segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a acabar el capítulo 2 de Segunda de Timoteo. El tema de hoy es siervo del Señor. Y es que en el video pasado y en este estamos viendo lo que debe caracterizar al siervo del Señor, lo que debe ser su trabajo también. Y muchas veces estamos tratando de aparentar que somos realmente siervos del Señor y que somos muy fieles y buenos. Pero poco a poco nos delatamos, ¿no? Ya sea por lo que hacemos, pero sobre todo por lo que decimos. Y esto es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Decía una maestra que yo tenía, por la boca muere el pez. Y esto es verdad. Muchas veces sacamos el cobre, como también decimos, cuando hablamos. La manera que hablamos y las cosas que decimos reflejan mucho sobre la persona que somos. Y eso es lo que tenemos que ver el día de hoy. De hecho, aquí se habla específicamente sobre la boca, sobre lo que decimos, sobre la manera en que hablamos. Pero a mí me gustaría expresarlo a cómo nos expresamos en general. Ya sea que hablemos o con nuestro cuerpo, con nuestros gestos, con nuestras acciones incluso, denotamos y expresamos lo que tenemos en el corazón. Esto es algo que tenemos que cuidar. Hay un proverbio en la Biblia que está, a mi parecer, muy mal interpretado y malentendido, que habla sobre cómo la muerte y la vida están en el poder de la boca. Y yo creo que muchas personas se imaginan que nuestra boca tiene como un cierto poder mágico, como si fuera un conjuro que yo tengo que decir de cierta manera y así cambiar la realidad de a mi alrededor y tener bendiciones y evitar maldiciones con mi boca. Eso no es exactamente lo que está diciendo el proverbio, y mucho menos cuando lo leemos en el contexto. Lo que está diciendo el proverbio es vida y muerte. Cuando sabemos lo que dice Jesús y lo que vamos a ver el día de hoy, es que nosotros podemos con nuestras palabras estar matando a alguien, estar destruyendo su vida, destruyendo su confianza en Dios, haciéndole sentir que no es valioso. Pero también podemos edificar, también podemos animar, también podemos hacer que las personas confíen más y más en Dios y animarlos y exhortarlos a seguirlo. Esto es lo que trata el capítulo de hoy y lo vamos a ver con toda claridad. Vamos a ver, como en el video pasado, lo que tiene que ver con lo que hacemos, pero también recordar que esto es por lo que somos. Y al final vamos a hacer unas anotaciones sobre lo que tenemos que saber y esas preguntas que nos tenemos que hacer y contestarlas con toda honestidad. Vamos a orar al Señor. Dios, te doy muchas gracias porque nos permites acercarnos a tu palabra. Y gracias porque tú quieres usar tu palabra para cambiar nuestra manera de pensar, que podamos hablar diferente, que nuestras expresiones, que nuestra comunicación refleje un corazón lleno de ti y lleno de gracia. Ayúdanos, Señor, porque a veces nos cuesta mucho, pero usa esta predicación, Señor, usa este video para que podamos hacerlo cada vez más conforme a tu imagen. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y para empezar, vamos a regresarnos al último versículo que vimos en el video anterior, que es el versículo 23 del capítulo 2. Dice así ese versículo: pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. Y esto es igual que en el video pasado, lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que Pablo nos llama a hacer? Y subrayamos, circulamos la vez pasada, espero que sí lo tengas en tu Biblia, la palabra rechaza. Porque este es un imperativo, es una orden de lo que tenemos que hacer. Rechaza. ¿Y qué tenemos que rechazar? Lo dice ahí, los razonamientos necios e ignorantes. Entonces la pregunta que yo me empecé a hacer es, ¿hay razonamientos que sean sabios y entendidos? La respuesta es sí, claro. Razonamiento, de hecho, es una buena palabra. Estamos tratando de razonar y de entender. Otras versiones dicen aquí, desecha las discusiones, rechaza las discusiones.
e incluso la palabra discusión puede entenderse en un sentido que no es negativo. Discutir es tratar de procurar entender una materia. Entonces creo que puede haber un razonamiento, una discusión sensata en ese sentido. Pablo no está diciendo que no hablemos de nada, incluso no está diciendo que no podamos tener diferentes opiniones sobre algunos asuntos. Pero a la hora de intercambiar esto, tenemos que tener cuidado. La razón que Pablo da es sabiendo lo que produce. Ten cuidado con las discusiones, ten cuidado con el intercambio de razonamientos. Primero podríamos pensar por tu propio bien. Es decir, tenemos que fijarnos en cómo reaccionamos nosotros cuando se nos plantean ciertos temas. Y yo creo que todo el mundo tiene ciertos temas en los que es especialmente sensible. Entonces tienes que tener cuidado ahí, en esa clase de razonamientos. En Gálatas 5, 22 y 23 habla del fruto del Espíritu. Es amor, gozo y paz, pero parte del fruto del Espíritu es dominio propio. Y si cuando nosotros estamos hablando sobre el tema que sea, ya sea muy espiritual o muy corriente y de la vida terrenal, si no podemos tener dominio propio, entonces rechaza el razonamiento entero, rechaza el intercambio de ideas, porque por tu propio bien te lleva a un estado que no agrada a Dios, te lleva a un estado carnal. Entonces, debemos de creer y convencer a nuestro corazón que incluso cuando tenemos razón, si lo hacemos de una manera que no refleja el fruto del Espíritu, perdimos. ¿Qué se debe de hacer? Debes de entender que la lengua es el órgano más difícil de controlar. Decía Agustín de Hipona, es más fácil la completa abstinencia que la perfecta moderación. Y yo creo que esto aplica para muchas cosas. Y dentro de esas cosas a veces es mejor no hablar de ciertos temas. Sí, el hablar de ellos nos lleva a un estado que no podemos controlar, que nos domina en lugar de que sea al revés. Dice Santiago 3, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Wow! ¡Qué ilustración tan más fuerte la que pone aquí Santiago! Y quisiera poner atención en esto que dice que contamina nuestro propio cuerpo. Y a veces lo que nosotros hablamos nos contamina más. Y por esta primera razón debemos tener cuidado. Segunda razón es por el bien de con quien hablamos. Rara vez pensamos en esto. A veces estamos tan metidos en cierta discusión que solamente queremos mostrar nuestro punto, queremos mostrar nuestros argumentos y olvidamos si realmente estamos ayudando a la persona con quien hablamos. Según nosotros estamos llenos de verdad y de razón. Pero, pues si no estamos logrando nada con quien intercambiamos esto, pues ¿qué estamos buscando realmente? Si la persona no nos escucha o le cuesta trabajo entender lo que decimos, a lo mejor no se va a convencer por nuestros razonamientos, pero va a ver la actitud apacible con la que los tomamos y a lo mejor puede tener una apertura más grande. Y por último, debemos tener cuidado por el bien de quienes nos oyen. Muchas veces las personas, y yo creo que he caído varias veces en esto, podemos discutir y podemos intercambiar ideas y de repente ya todo se pone muy acalorado, muy difícil. Pero el problema no es la discusión, sino quienes están viendo esa discusión. Y a lo mejor las personas ni siquiera están escuchando la finura de los argumentos, sino simplemente están observando el comportamiento. Y ahí es donde tenemos que buscar dar un buen testimonio. Por eso Pablo le decía unos versículos antes a Timoteo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha,
sino que es para perdición de los oyentes. Y esa es la cuestión. La discusión puede tener cierto sentido o no. E incluso puedes tú muy bien y presentar tus argumentos en orden de tal manera que ganaste. Pero las personas no escucharon tanto eso. Las personas te observaron. Y por eso es que debemos de tener mucho cuidado en nuestra actitud. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, considerando estas tres cosas, muchas veces rechazar la conversación, rechazar la discusión y no meternos en estos asuntos. De esa manera, si estos tres no vemos un beneficio, no vale la pena. Vamos a seguir leyendo el siguiente versículo. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y este segundo punto es lo que hay que ser. Y por eso se llama hoy el siervo del Señor. Y aquí dice debe ser. Porque muchas veces queremos cambiar lo que hablamos y solo cambiar una palabrita por otra. Y creemos que ya con eso hicimos suficiente. Ya con eso estamos cumpliendo. Yo no soy una persona pendenciera porque dije, discúlpame, disculpe usted. O hablé con ciertas palabras que parecen amables. Pero dice aquí, tú debes ser y debe de ser transformado desde adentro. No sé si tú te has dado cuenta de que hay personas que son rencillosas, que son peleoneras, que son muy fáciles de que algo les moleste, algo no les parece, una palabrita escucharon y quieren discutir. Tienen esta actitud de siempre estar llevando la contraria y siempre estar peleando y discutiendo. ¿Las has conocido? A lo mejor tú dices, sí, un buen, y no te identificas tanto, pero yo sé que muchos estamos, a veces hay ciertas épocas en las que estamos así. Somos nosotros peleoneros, y yo creo que puede ser porque algo está habiendo en nuestro corazón, en nuestra vida. A lo mejor no lo vemos con claridad, pero eso está provocando que seamos muy rencillosos. Creo que podemos por lo menos ver algunas causas, tal vez, que provocan esta actitud de nosotros. Una podría ser la amargura. A veces no es que estemos molestos con la discusión en sí, no es que eso nos haya molestado o que la palabra o lo que dijo o lo que se está debatiendo nos moleste, sino que estamos en general a disgusto con una situación en nuestra vida o con la vida misma. Nuestra amargura se permea en todas nuestras áreas y de repente empezamos a pelear muchas veces y muchas cuestiones. Por eso advierte el autor de Hebreos, dice, no dejes que crezca una raíz de amargura. ¿Cuándo? Cuando dejas de alcanzar la gracia de Dios. Y nosotros estamos amargados, quejosos, todo nos choca, pero es algo que simplemente no nos parece en nuestra situación. Otra razón por la que podemos ser muy discutones es porque somos orgullosos. El que es muy orgulloso se siente muy bien consigo mismo, se siente que tiene esa soberbia, esa altivez en su corazón. Puede ver muy fácilmente todo lo que está mal con los demás. No, dijiste esto, pero te equivocas. Hiciste esto, pero lo pudiste hacer mejor. Hay una actitud de estar corrigiendo constantemente y discutiendo constantemente con los demás porque no se dan cuenta, ¿no? Y yo lo sé todo y tengo tanta experiencia y sabiduría que puedo andar corrigiendo a los demás. Esta es una actitud con la que tenemos que tener cuidado y muchas veces incluso se relaciona con la anterior porque nosotros, siendo las grandes personas que somos, podemos ver que las otras personas a lo mejor no actúan como quisiéramos o como nosotros sentimos que merecemos, sentimos que nos deben y no nos lo dan. ¿Qué les está pasando? Eso nos amarga y nos hace personas difíciles. Y otra tercera razón que también puede surgir y que incluso se puede relacionar también con las anteriores es el ocio. Cuando nosotros no estamos ocupados haciendo, estamos muy ocupados hablando.
cuando no estamos intentando realmente servir al Señor y sobre todo no estamos buscando fruto para su gloria, es cuando entonces empezamos a observar a los demás y estar criticando y estar menospreciando, estar discutiendo. Cuando de verdad buscamos ser parte de este servicio, de este ministerio que Dios está haciendo, no es que aceptemos y veamos bien todo lo que se hace, porque eso no tampoco debe de ser. Pero no estamos tan ociosos, no tenemos tanto tiempo libre como para fijarnos en cada uno de los detalles, en cada una de las cosas que tienen que corregirse en los demás, porque estamos ocupados trabajando en lo que tiene que corregirse con nosotros mismos. Y por eso dice Pablo aquí que en lugar de eso tienes que ser amable. Fíjate que no dice tienes que actuar como alguien amable, sino tienes que ser amable. Una persona que está tan llena de la gracia de Dios, que eso es lo que comparte a los demás. En una ocasión nuestro Señor dijo, de la abundancia del corazón hablará la boca. Y lo que sale es un reflejo de lo que ha entrado en nuestro corazón. Debemos buscar constantemente al Señor y ser testigos de su amor para que entre esa gracia y entonces eso sea lo que salga con los demás. Esto es en lugar de la amargura de la que estábamos hablando. También dice, debe de ser apto para enseñar. Y obviamente en cierto sentido este es un requisito que se le está pidiendo a Timoteo. Pablo habla con Timoteo y le está hablando porque este es el ministerio que debe de llevar a cabo siendo el líder y el maestro de la iglesia en Éfeso. Pero creo que tal vez está hablando de carácter. Es decir, no está hablando de la habilidad y del conocimiento vasto que se requiere para poder enseñar a los demás, lo cual es muy importante y de hecho es necesario, es básico, es esencial para poder enseñar, dominar el tema del que hablas. Pero creo que aquí en el contexto, hablando del carácter, tiene que ver con alguien que es manso para enseñar, alguien que tiene esa humildad para decir, lo que tú ahorita no sabes, yo no lo sabía. Y si yo sé que cuesta trabajo entenderlo, entonces voy a ser paciente. De hecho, lo que tú tal vez no sepas y que te rehusas a aprender, en lugar de discutírtelo y metértelo a golpes casi, pienso, la manera en que yo lo entendí también fue con mucha paciencia de Dios, con mucha lentitud. Y fue porque tal vez Dios usó la situación en mi vida, lo que estaba experimentando en ese momento, para hacérmelo ver con claridad. No todos tienen ciertos privilegios y cierta fortuna que Dios me concedió a mí, entonces voy a ser apto para enseñar, siendo muy humilde. Y por último dice, sufrido, es decir, que vives y sirves con un corazón constante, que si te tratan bien o te tratan mal, tú procuras seguir sufriendo y sirviendo, en ese sentido, buscando continuar por el camino que Dios te muestra. Esto te ayuda a ser más empático con quien está pasando un mal momento y también más comprensivo. Vamos a leer los últimos 2 versículos. Dicen así: debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Este último punto es cosas para tener en cuenta, y me gustaría que si tienes ahí tu libretita, acuérdate de siempre tener tu libreta y tu Biblia para subrayar ciertas palabras clave. De hecho, aprovechando, aquí circula reprender tiernamente. No sé cómo lo diga en tu versión, pero reprender tiernamente, con toda amabilidad. Pero si tienes también un cuadernito, te invito a poner estas preguntas que voy a hacer y contestarlas. Yo sé que parecen preguntas como retóricas, ¿no? De esas que nada más te ponen a pensar y para aprender el tema, para entenderlo,
pero allá lejos. No, estaría bien que ahora las apliquemos para nosotros y que Dios nos ayude para que forme un carácter en nosotros tan necesario. Y nada más antes de pasar a estas preguntas, fíjate que aquí dice, debe reprender. Sí, dice tiernamente, dice que seas muy amable, dice que seas pero a veces evitamos la verdad. Y esto tampoco debe ser así. No es que queramos mucho a las personas, sino que nos queremos mucho a nosotros mismos. Y como queremos caerles bien, entonces solemos evitar ciertas verdades incómodas, solemos hacernos a un lado. Y no te digo que en todo lo que notes que no se está haciendo correctamente, debas de intervenir, pero habrá ocasiones en que tengas que contradecir, en que se están oponiendo, por ejemplo, dentro de la iglesia, están enseñando algo incorrecto o están diciendo algo que es falso, algo que afecta a esa persona o a terceros, y debemos de oponernos y mantenernos en la verdad. Pero dice tiernamente. Y la pregunta que quiero que contestes aquí es, ¿cómo te ha tratado Dios a ti? ¿Ha sido muy severo con las equivocaciones que tú tienes? ¿Con las fallas? ¿Con lo que ignoras? ¿Con lo que no has aprendido? ¿O te ha tratado con toda ternura? ¿A la primera te desechó? ¿A la primera te repuso como camote? ¿O ha sido tierno contigo? Otra cosa que quiero que consideres es, Dios les puede conceder arrepentimiento. Esto puede pasar y por eso dice, ¿acaso Dios les conceda? No puede ser o puede que no. Nosotros no lo sabemos, Dios sí lo sabe. Pero como nosotros no lo sabemos, no podemos pensar que un caso muy grave es incorregible. Y tampoco podemos pensar que un caso que dices es un error muy leve, podemos pensar que no pasa nada. Lo único que podemos saber es que Dios les puede conceder a las personas que se arrepientan y que vengan al pleno conocimiento de la verdad. La pregunta es si nosotros queremos ser instrumentos de Él. Acuérdate que en 1 Timoteo 2 decía que oremos por todas las personas, especialmente por los gobernantes, pero por todas las personas, porque esto es agradable a Dios, dice Pablo, que el cual no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Y si Dios está queriendo eso, la pregunta es, ¿qué estamos queriendo nosotros? La persona nos contradice o incluso se burla, puede ser muy malvada, pero ¿qué es lo que yo quiero con esta persona? Te voy a dar un tip, hay que orar por ellos. Sea como sea y tengan la actitud y el trato y el carácter que tengan, hay que orar por ellos y ahí no hay pierde, porque si estamos equivocados y ellos en lo cierto, orar por ellos es muy bueno, te va a ayudar. Pero si ellos están equivocando y están fallando en contra de Dios, orar por ellos es sumamente bueno, porque puede ser que escuchen la voz de Dios aunque no escuchen la nuestra, y puede ser que Dios les abra los ojos del entendimiento y eso les va a traer mucho beneficio. La pregunta es, ¿quieres ser el instrumento de Dios para orar por ellos o hablar tiernamente con ellos para que eso pase? ¿O prefieres ser un instrumento que los endurezca y todavía se reafirmen más en su posición y se alejen más y nunca regresen y nunca puedan lograr entender? La última pregunta es, ¿entiendes que ellos están completamente atados por el lazo del diablo? Y esto no los exime de su responsabilidad, pero si lo escucharas y lo creyeras, a lo mejor aumentaría en ti un poco más de paciencia, de compasión. Están con el látigo del diablo, amarrándolos y golpeándolos, de manera que no puedan escapar. Pero dice, puede ser que vuelvan en sí. Así como el hijo pródigo de repente entró en razón y regresó a la casa de su padre. Eso es algo que nos llena de esperanza, pero mientras están atados. ¿Son muy malvados? Sí, pues sí, no pueden hacer otra cosa que no sea la voluntad de su padre, el diablo.
Y es muy fuerte, pero es real. La pregunta es, ¿lo crees? Y quiero que anotes ahí, ¿en verdad lo estoy creyendo? ¿Me estoy desesperando como alguien que no tiene nada de compasión? Nos preguntamos nosotros, ¿cuál es el equilibrio? ¿De qué manera puedo ser firme, pero a la vez tierno? Ahí está nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús a veces era fuerte, lo que decía eran palabras a veces incluso duras, pero era amoroso y a nadie le cabía duda que tenía interés en las personas y que incluso sobre los que se endurecían, sobre los fariseos, que a veces fue muy severo, también lloró. También dijo, ay Jerusalén, si tan solo escucharas. Oró por ellos, los amó, fue amable, fue tierno. Nosotros hay que imitar su ejemplo. No hay más. Con eso nosotros sabremos que tenemos un carácter como el del siervo del Señor. Y nuestra boca va a reflejar, es alguien que sigue y sirve a Jesús. ¿Por qué? Porque actúa como Él, porque habla como Él. Puede ser firme a veces, pero siempre procura ser tierno. Por si acaso Dios les hace ver a las personas y pueden terminar también glorificando su nombre. Hay que hacerlo así. Nos estamos viendo en el próximo video. Bye.